¿Qué pasa con esto? ¿De cuál es el rol de Cristina y cuál es el rol de Alberto Fernández respecto de la Constitución y respecto de la realidad política que usted observa, doctor? Alfredo, cuando me invitaste al programa en enero de este año, pocos días antes de que se cumplieran 5 años del asesinato del fiscal Nisman y que se conocieran las expresiones del presidente Alberto Fernández criticando el actuar de los gendarmes en el peritaje trascendente que acreditó ese homicidio, señalé que la llegada al poder del Frente de Todos significó una alianza, una unidad, que como bien decías en tu columna, algunos ingenuos creyeron, otros intentaron hacer creer que el moderado iba a dominar y que quien generaba temor iba a ser relegada a un segundo plano, como tal vez fueron siempre los vicepresidentes en democracia, en los 37 años de democracia que tenemos. Claramente te señalé que acá había un pacto y era un pacto claro de impunidad. Y que era un pacto de impunidad que la vicepresidente necesitaba ejecutar con celeridad y con brutalidad, porque los tiempos se le iban a ir escurriendo entre las manos. Hoy ya de aquella época que me invitaste pasaron 9 meses, en 4 días más se cumplen 10 meses que asumió esta fórmula bipresidencial, como dice Daniel. Sí. Y ha quedado demostrado que son lo mismo. No podemos caer en la inocencia de seguir creyendo que acá hay doble comando, que hay buenos y que están los malos. Claramente gobierna el Instituto Patria. Alberto Fernández decidió ser un rehén o un convencido de que gobierna la usina del Instituto Patria, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza. Y él obviamente se ha devaluado más que el peso argentino. Hoy su credibilidad y sus competencias. Se ha devaluado tanto que las últimas apariciones para explicar la inexplicable extensión de esta cuarentena absurda y destructiva de la realidad social, económica, política y sanitaria argentina, ni siquiera ya la hace en vivo, lo hace. La última vez hasta fue una voz en off. Una voz en off. Con un anterior videíto de 5 minutos, ridículo. Y eso demuestra que él está cada vez más lejos de la realidad. Y ahora están queriendo salir los aparatos de siempre a querer demostrar un Alberto vigente y francamente, sinceramente yo creo que acá tenemos que seguir muy alertas, muy vigilantes, muy presentes y activos. El verdadero poder de toda democracia reside en el pueblo. Los funcionarios son empleados por turno, por tiempo, Claro. Y tenemos que estar muy atentos. Y si querés lo extendemos en el programa, a lo que está por ocurrir en las próximas semanas en la Argentina, donde se define si seguimos viviendo en un régimen republicano, capitalista, con libertades, o si vamos a un régimen definitivamente de un populismo autoritario, donde va a desaparecer lo que hasta ahora conocemos como consecuencia de la vigencia de la Constitución Nacional. ¿Qué está pasando, doctor Lanuse, con el peronismo? ¿Qué está pasando con el kirchnerismo? ¿De qué manera usted prevé ese futuro del que hablaba en los próximos días? ¿Qué puede pasar? Yo creo que, insisto, yo no veo que haya 2 gobiernos adentro de uno. Son lo mismo, insisto que son lo mismo. Y claramente Alberto Fernández es una persona que tenía clara convicción por sí misma de que no podía llegar, más allá de que podía ser su sueño y anhelo entendible como todo político, no podía llegar nunca a ser presidente. Evidentemente hizo juramentos de todo tipo, entregó su alma a lo peor y se asoció con Cristina Fernández de Kirchner. Y a partir de ahí, Alfredo, tenemos que ver el vuelco de 180 grados que decidió hacer Alberto Fernández y que lo ha devaluado en su credibilidad y en su palabra cuando asumió, dijo que venía a restituir el valor de la palabra. Y lo que ha hecho es ir en contra de sí mismo. Yo creo que Alberto Fernández, cada vez que se levanta a la mañana y se mira en el espejo, no puede creer lo que está diciendo y haciendo. Pero esto no lo justifica ni lo salva. Él decidió, a partir de que se asoció con Cristina Fernández de Kirchner, a caminar este sendero.
no es una víctima de Cristina Kirchner, es el socio de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. El socio político, y le es funcional a todas sus necesidades, no solamente la necesidad de su impunidad. Porque uno podría decir, bueno, como bien decía Ceferino, el problema de la justicia no es un problema de Alberto Fernández. Es verdad, Alberto Fernández no tiene causas en la justicia. Ahora, por eso se permite que se destruya y se aniquile y se pisotee la Constitución Nacional, que se afecten todos los derechos de nosotros, que el Congreso, los médicos tienen que ir a trabajar, los bomberos tienen que ir a trabajar presencialmente, los enfermeros tienen que ir a trabajar, los que reparten comida tienen que ir a trabajar por todo el país. Los senadores y los diputados no pueden ir a trabajar presencialmente. ¿Qué clase de democracia estamos viviendo? ¿Una democracia virtual que una señora apaga el micrófono cuando le queda cómodo y mutea a toda la gente? Estamos viviendo una democracia virtual. No estamos viviendo una democracia constitucional. No estamos viviendo en un régimen republicano. Hablando de eso, doctor Lanusse, ¿qué está pasando respecto de la revelación del tema de los servicios de inteligencia y de los espías, el tema de la revelación de datos privados de mucha intimidad del expresidente de la Nación, Mauricio Macri? ¿Qué está pasando con el avance sobre su propio secretario personal, Nieto? ¿Cómo está juzgando usted todo eso? ¿Por qué está ocurriendo eso si en principio no parecen causas que tengan fundamento, primero, y segundo, tampoco se nota que le dé algún tipo de rédito político ni a Alberto ni a Cristina? ¿Por qué está ocurriendo eso? Está ocurriendo eso por la sencilla razón de que anidan en su odio y en su ánimo de venganza. Lo que está ocurriendo, como bien señalás, es a través de causas absolutamente etéreas, sin prueba real. Para que la gente entienda, ¿sabés cuál es la principal usina de denuncias contra el expresidente Mauricio Macri? No. La Agencia Federal de Inteligencia y su interventora Cristina Camaño. La supuesta decisión del presidente Alberto Fernández de venir a limpiar y poner luz en los sótanos de la democracia, la están utilizando para generar persecución ilegal contra el presidente Macri y contra sus funcionarios. Están creando e inventando prueba. El celular de Darío Nieto, el exsecretario privado de Mauricio Macri, sí, el celular se lo secuestraron un 25 de junio. Quedó en manos de la policía. Estaba preservado. 2 días después de eso, el peritaje que se hizo sobre su celular indicó irrefutablemente que alguien ingresó al celular de Darío Nieto, ya en poder de las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, y tocó la aplicación del WhatsApp para ver si Darío Nieto había tenido algún contacto con Silvia Magdalani. Escandaloso, es una cosa. Eso es un delito. Claro. ¿Usted cree que los fiscales Incardona y Echeravide o el juez Auge denunció eso, Alfredo? No, no lo denunciaron. Lo tuvo que denunciar la defensa de Darío Nieto y hay una querella acá en Capital Federal donde el presidente Macri nos hemos presentado también como querellantes, porque no vamos a permitir estos atropellos. Claramente vienen por esto. Es escandaloso, gravísimo, delictivo el comportamiento de la interventora Cristina Camaño y de los fiscales Echeravide y Incardona al haber ventilado información sensible de inteligencia que expuso la integridad física de agentes de inteligencia en el país y en países sensibles como en el Líbano. Claro, claro. A ver, Alfredo, cualquiera que ha trabajado una causa de inteligencia sabe que la información que se recibe tiene que quedar preservada por la misma ley de inteligencia. Y todo aquello que no es propio de la causa se tiene que testar. No puede quedar un nombre real, ni mucho menos el nombre supuesto del agente de inteligencia, mucho menos su lugar de destino, sus órdenes operativas. Todo eso se difundió. ¿Inoperancia? No lo creo. ¿Inutilidad? No lo creo. Es funcionalidad, es militancia. Y cuando un fiscal es militante, pierde su deber y su compromiso con la justicia y no puede continuar en el cargo. Y eso es lo que pasó también con la brutal exhibición de datos sensibles del presidente Macri en una causa que no está todavía ni siquiera imputado. No estamos presentados en esa causa. Porque en la causa de espionaje de Loma de Zamora, que tanta manija le da a algún canal al colega, el presidente Macri no está imputado. No tiene imputación. Ahora, ¿saben qué? No solo el peritaje, los peritos de las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad se encargaron en el celular de Nieto
de sacar datos sensibles de Mauricio Macri, vaya a saber para qué, sino que los fiscales Incardone y Yeravide expusieron tarjetas de crédito, claves, accesos, la clave fiscal y la clave fiscal del presidente Macri para acceder a la AFIP. Cosa que se tuvo que cambiar de inmediato, pero estuvo durante varios días eso al acceso de cualquiera. Eso es delito, Alfredo, es delito. No puede trabajar la agencia del Estado en la supuesta persecución de un delito cometiendo delitos porque se convierten en delincuentes. Y eso es lo que son una mafia que vienen por todo. Tenemos que entenderlo, por favor. No creamos que hay dos gobiernos, no creamos que Alberto va a dar un giro de 180 grados. Vinieron para esto, vinieron para consumar lo que no pudieron hacer porque nunca se imaginaron que Mauricio Macri les iba a ganar las elecciones en el 2015. Y efectivamente ganaron. ¿Y saben qué? Es verdad, volvieron mejores para terminar de destruir la República Argentina. Y todo aquello que se levante para tratar de defender nuestras libertades. Respecto de la justicia y hacia dónde cree que ustedes van con este ataque a la Corte Suprema y bueno, al doctor Casal, ahora vamos a seguir hablando del tema. Sí, ¿no? Sin duda también van a venir por el procurador, ya están yendo por el procurador. A ver, esto es una práctica común del núcleo duro del kirchnerismo, en donde nuevamente, cuanto menos el silencio omisivo del presidente es funcional y ayuda a que todo esto esté ocurriendo. Estas son las cosas que espantan a los inversores, estas son las cosas que generan pobreza, que generan desempleo, que generan esta inestabilidad y esta tensión social. Esto es lo que va a generar nuevamente que este 12 de octubre haya nuevamente una marcha estrepitosa en favor de la República, en favor de la libertad y en favor de la independencia de los jueces. Porque un juez que no tenga serenidad para poder trabajar significa que todas nuestras libertades están condicionadas, todo nuestro patrimonio está condicionado. Supuestos mapuches pueden entrar donde quieran, quemar, sacar, pueden tomar tierras donde se les cante, nos pueden matar y nadie hace nada, liberan a los presos y a la sociedad nos tienen encerrados. Y eso ocurre, a ver, los abogados no somos considerados una actividad esencial, Alfredo. Sí. En esta realidad de expropiación de empresas. Entonces, yo estoy convencido que el 12 de octubre va a ser de vuelta una nueva cachetada que tristemente el gobierno, en vez de llamarse a la reflexión, ojalá, como dice Seferino, el presidente un día me sorprende de un cambio de 180 grados. Ahora, después del fallo, ¿quién dio la orden de hablar sobre el fallo? Cristina. ¿A quién se la dio? ¿A un ministro? No. Tenemos ministro de Justicia, no. Marcela Lozardo. ¿Quién habló? ¿Quién atacó? El alfil de la presidente Cristina Fernández de Kirchner en el ministerio, que es el segundo, Juan Martín Mena, ex segundo de la AFI, de la CIDE, como quieran llamarlo. Él salió a despotricar contra la Corte. A ver, lo que están haciendo es un juego ya conocido que les va a volver a salir mal. Que quieren condicionar a la Corte. Ya se está diciendo que la Corte va a sacar una resolución, que bueno, que hay que llamar a concurso porque en realidad no están bien llenadas las vacantes. Eso sería una falta de respeto al sentido común de la sociedad. ¿Cómo puede ser? El Consejo de la Magistratura no se dio cuenta en 2 años de no llamar a un concurso de camaristas que estaba supuestamente vacante. No, además, la teoría de los actos propios dice que demuestra las claras que esos jueces estaban bien designados. Mira, Alfredo, días pasados y antes del pronunciamiento, muy buen pronunciamiento de la Corte, asumiendo y aceptando el persaltum de los jueces desplazados ilegal e inconstitucionalmente por el Consejo, la mayoría del Consejo de la Magistratura con el voto de Graciela Camaño, por el Senado de Cristina Kirchner y por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La Federación Latinoamericana de Magistrados, la FLAM, que es un ente que tiene reconocimiento de la Organización de Estados Americanos y que aglutina a 17 asociaciones de magistrados de países latinoamericanos, dijo que Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron designados en sus cargos constitucionalmente y que la manera en que estaban siendo desplazados era inconstitucional y exhortaban, por favor, a la Corte Suprema de Justicia que tutele lo que estaban haciendo de desastre con esos 3 jueces, pero no por esos 3 jueces, porque detrás de esos 3 jueces lo que está en juego es la inamovilidad y la estabilidad de los jueces, que son 2 pilares esenciales de la independencia. Ahora, ¿saben por qué ocurre esto? Porque Cristina Fernández de Kirchner, porque el kirchnerismo y este gobierno no creen en la división de poderes,
quiere esta autocracia, quiere este poder, este populismo absoluto, autoritario, donde no haya control. Los descoloca que alguien les diga que se equivocaron, porque se creen perfectos y creen que, a ver, Cristina cree, y yo creo que el gobierno claramente, que porque obtiene, a ver, claramente la mayoría en una elección te da derecho a gobernar. Nadie lo pone en tela de juicio. Y por supuesto que reconozco los resultados electorales del año pasado. Ahora, lo que no te da es derecho a destruir las instituciones. No te da derecho a destruir la República. No te da derecho a destruir e ignorar a la oposición. No te da derecho a no buscar consensos. No te da derecho a destruir la democracia como concepción de diálogo, de ideas para buscar ideas superadoras. El núcleo duro del kirchnerismo abreva en la violencia setentista y no me quiero meter en lo que más sabe, en lo que nos enseña Ceferino. Es mi humilde opinión. Seguro. Y abrevar en esas aguas no te puede llevar a otra cosa que intentar hacer lo que están haciendo, destruir todo. A propósito de todo esto último, lo de la Cámara Electoral, me parece que es una gravedad que todavía no se ha tomado dimensión, ¿no? Es un hecho muy grave, Alfredo. No conozco a la doctora Lázaro. Creo que acá hay una clara demostración de que por qué el gobierno primero tiene estos dobles estándares que demuestran acabadamente sus inconsistencias o sus consistencias y que quedan al desnudo. Crearon con bombos y platillos un Ministerio de la Mujer y, a ver, no había que nombrarla porque era mujer. Había que nombrarla porque ganó el concurso. Claro, salió primera. Pero además de ello, si fueran coherentes con sus políticas y los millones y millones y millones que le han asignado al presupuesto para el Ministerio de la Mujer, podrían haber sido coherentes con lo que comulgan, pero dicen blanco y hacen negro. Yo lamento que la doctora Lázaro no se haya enviado su pliego en la anterior gestión porque se podría haber hecho durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora ha quedado en manos de una persona con todos estos interrogantes, en una Cámara que, justo decirlo, está integrada por dos señores jueces que son los doctores Alberto Dalavía y Santiago Corcuera, que están trabajando y ya han puesto también algo en que nos tenemos que empezar a focalizar, que es garantizar y exigir que las PASO y las elecciones generales del año que viene se realicen. Que no cambien la legislación. Y la Cámara Electoral este año, a mitad de año, emitió una acordada que puso en conocimiento del Ministerio del Interior, alertando con suficiente tiempo que en caso de continuar la pandemia y medidas restrictivas, se tiene que adoptar los presupuestos necesarios para que los actos legislativos se celebren. Con lo cual, si le sumamos a esto la felicidad que el gobierno le dio a Evo Morales de habilitar, vaya paradoja, las escuelas están cerradas para los alumnos, pero se las van a abrir para que la ciudadanía boliviana pueda votar con la alegría y la algarabía de Evo Morales, que dijo que con esos votos tal vez ganan. Claro. Es de esperar entonces que el año que viene no nos engañen y quieran evitar esto. Ahora, creo que tenemos que darnos cuenta de la gravedad de los episodios que están ocurriendo, Alfredo, y la importancia que es defender lo que es el valor republicano de un juez. Y por eso a mí me gratifica y me alegra enormemente que el argentino, que la sociedad, la mayoría de la sociedad, ya no sale más cuando nos meten un corralito y nos tocan el bolsillo. La sociedad está saliendo a defender valores intangibles, pero tan importantes o más que lo que podemos tener en nuestras cuentas bancarias. Ahora, si con un secretario privado de un expresidente se meten las fuerzas de seguridad, se meten en un celular secuestrado y te quieren alterar y falsear su contenido para perjudicar y perseguir al opositor, ¿qué nos queda de nuestros celulares, de nuestra intimidad? ¿Qué nos van a inventar? Si a un expresidente, para perseguir a sus hijos, se logra el trabajo de un trío nefasto como es el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, y la fiscal general de la Cámara Comercial, la doctora Boquín, para perseguir sistemáticamente, exclusivamente la quiebra del correo argentino, para de esa forma
hacerle padecer a Mauricio Macri el calvario de que tal vez sus hijos sean sometidos perversamente a la justicia penal? ¿Qué nos queda para el común de la ciudadanía? ¿Qué nos queda para nosotros? Matan a un policía, un delincuente, por más que estuviera desquiciado, asesinó a un policía. Sí. Y Frederick sale a echarle la culpa a la policía de la ciudad. Increíble. Para atacar al jefe. Cuando vos empezabas tu editorial, Alfredo, y culmino, dijiste, atacan a Horacio Rodríguez Larreta. Es cierto, pero no atacan a Horacio Rodríguez Larreta. Nos están destruyendo a todos los porteños. A los que y eso viven en los Buenos porteños Aires. lo tenemos que saber. Y a todos los que vivimos en esta jurisdicción. No tienen límite. Y eso es lo más peligroso.